¿Qué pasa, humanos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Psicoactivo. El día de hoy tenemos a un invitado que la gente que ha estado siguiendo el caso de los seres tridáctilos de Nazca tienen rato pidiendo. Se trata del doctor Ricardo Rangel, que es el especialista, biólogo especialista en genética, que ha estado estudiando las muestras de ADN de dos especímenes, los de 60 centímetros y los que están más grandes, que tienen rasgos más de humano. Platicamos durante una hora, el tiempo estaba un poco limitado porque él tenía cosas que hacer. Creo que una hora estuvo bien para la primera plática, acordamos en que no va a ser la única. Y mostró algunas cosas muy importantes, un nuevo nombre o una nueva propuesta de nombre para estos seres que les va a parecer bastante interesante. Intenté hacer todas las preguntas o las más importantes que me hicieron la gente que sigue mi trabajo, pero también quería darle oportunidad al doctor Rangel de que mostrara la información que tenía, porque es información que no ha mostrado en ningún lado. Entonces, esperamos que les guste la plática y a ver si se puede despejar un poco más las dudas que se tienen. Y si les gusta este contenido, les pido que le den like, que se suscriban, que hagan comentarios, que compartan. Si quieren apoyar mi trabajo de alguna otra manera, tengo unos links ahí en la descripción de PayPal y de Buy Me a Coffee para si quieren hacer donaciones. Son siempre bienvenidas y muy agradecidas. Tengo una lista de Amazon, una wishlist de cosas que son necesarias todavía para el podcast y para poder hacer trabajo de campo, sobre todo, porque dentro de esta locura que estoy haciendo, quiero hacer investigación de campo. Eso significa viajar a lugares, entrevistar personas, ir a lugares donde pudo haber habido actividad anómala y son planes que se tienen a futuro. Entonces, cualquier tipo de ayuda que puedan proporcionar, ahí está ese link de Amazon si quieren ayudar con algún material que ahí se necesita. Y también dejé unos links de Mercado Libre, porque ya soy parte del programa de afiliados. Ahí les puse algunos productos para que ustedes se compren algo que les guste y también que me apoyen de esa manera. Entonces, sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y su tiempo. Aquí está el biólogo Ricardo Rangel para Psicoactivo. ¿Qué pasa, humanos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Psicoactivo. Hoy tenemos la visita del biólogo Ricardo Rangel, que es la persona especialista en ADN humano y no sé si sea ADN también de otros seres vivos, yo supongo que sí, que ha estado investigando los cuerpos disecados de Nazca. Bienvenido, doctor Rangel, ¿cómo está? Pavel, ¿cómo estás? Muy buenas días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias por tu invitación. Un saludo a todos. Muy bien. Entonces, pues vamos a meternos un poquito en materia. Primero que nada, quiero saber ¿cuáles son las calificaciones que usted tiene para nuestro público? Porque nos ve mucha gente que está en Estados Unidos y se ha hecho estas preguntas. ¿Cuáles son las calificaciones que usted tiene para poder platicar sobre genética, sobre ADN, en relación a estos cuerpos? Si nos las puede decir, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, pues bueno, soy biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En 1997 tuve la gran fortuna de poderme integrar a un grupo de investigación muy importante aquí en nuestro país, de la doctora Clara Gorodetsky, el Departamento de Inmunogenética e Histocompatibilidad del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Ahí teníamos la gran tarea, una enorme responsabilidad de poder estudiar uno de los sistemas genéticos más polimórficos que existen en el mundo, que son las moléculas de histocompatibilidad, las moléculas HLA. Son esas moléculas que están mediando el rechazo o la aceptación de un tejido, pero nosotros lo estudiábamos también desde un punto de vista inmunológico 100%. Estas moléculas pues no están ahí para fama y brillo de los cirujanos trasplantólogos. Tienen una función biológica muy importante, que es la de presentar moléculas, pequeños péptidos derivados de proteínas virales, tumorales, de cualquier bicho u organismo que usted imagine que pudiera invadir al cuerpo y se lo presenta al sistema inmunológico para poder
llevar a cabo una respuesta eficiente y poder combatir a estos virus, bacterias, hongos, protozoarios, lo que sea, pues. Entonces, nos dedicamos, pues, por más de 5 años a llevar a cabo justamente los estudios, tanto serológicos como moleculares, para poder determinar la existencia de qué alelo está presente cada persona y poder elegir las parejas donador-receptor para poder llevar a cabo el trasplante de médula ósea, un tratamiento muy eficaz para el tratamiento de leucemias, tumores sanguíneos, pues, leucemias, linfomas, anemias, algunas otras enfermedades de la sangre y que nos permiten pues poder curar a estos pacientes de estas enfermedades. Entonces, y ya posteriormente, pues bueno, eh, en Guadalajara desarrollé plataformas biotecnológicas para el aislamiento y uso terapéutico de células troncales mesenquimales y ahora nos estamos concentrando mucho en una molécula muy interesante que es el microRNA, que están contenidos en los exosomas que liberan estas células y que están teniendo un efecto terapéutico interesante. Estas moléculas, estos microRNAs, pues remodelan, reprograman el núcleo de la célula receptora y tiene un efecto muy interesante a nivel terapéutico. Ok. ¿Y cuánto tiene que entró a estudiar los cuerpos? ¿Desde cuándo empezó usted a estudiar el ADN de los cuerpos? ¿Qué tipo de Pues, muestras fueron las que tomó para, para estudiarlos? claro, sí, bueno, a mí me contacta Jaime Maussan en el 2017, según recuerdo, pues, cuando se hicieron las primeras tomas de muestra del grupo de Kolokov y toda la gente que viajó, el doctor Salce, que estuvo en Perú y obtuvieron pues estas primeras muestras, estos primeros tejidos, particularmente de Victoria y de María, y que posteriormente se llevó a cabo un proceso de aislamiento de ADN y de secuenciación. Debo de aclarar pues que todos estos procedimientos se hicieron pues en otras instituciones con otros técnicos laboratoristas que llevaron a cabo pues este proceso que pues en realidad eh, hay ya protocolos muy bien estandarizados y establecidos para el aislamiento, para la verificación de lo que sería la integridad del ADN de las muestras, sobre todo cuando vienen o provienen de muestras de tejidos antiguos. Y pues bueno, todo esto está muy bien protocolizado, pues realmente a este tiempo en donde se empezó a trabajar estas momias, pues bueno, esto ya pues es algo que es del dominio público y del dominio pues de los técnicos laboratoristas y de los científicos que llevan a cabo estos protocolos, pues. Entonces, a mí y lo que sucede es que también inclusive se hace la secuenciación, se hace ya este procedimiento, pues, de secuenciación masiva, pues, para la generación de los datos que se han estado trabajando para los dos especímenes, y inclusive, pues, se hace un primer análisis con un software que identifica sobre todo los elementos que se están amplificando de la muestra y los compara con el genoma humano. En ese entonces, pero las personas que hicieron este proceso, no se quisieron pues adentrar más a la interpretación. Ellos nada más hicieron este proceso, pero por la naturaleza del problema que se intentaba clarificar, ellos decidieron no inmiscuirse pues en este proceso y es por ello que Jaime me busca pues para tratar de dar una interpretación a los resultados, una interpretación a lo que hasta en ese momento se conocía de estas dos momias y que intentábamos resolver de una manera científica, desde un criterio científico, pues para poder nosotros tener idea a qué nos estábamos enfrentando. Obviamente, una prueba de ADN es una de las pruebas maestras más importantes dentro de la identificación de organismos. Entonces, pues era importantísimo llevar a cabo esta, pues para de una vez tener la posibilidad de salir
y revelar ante qué estábamos lidiando, ¿no? O sea, si realmente se trataba de un fraude, si se trataba de algo que estuviese armado, si algo que estuviese manipulado, pues pudiera salir eh, justamente con estas pruebas. Ok, ¿y cuáles son las momias que se estudiaron, el ADN? ¿Las de 60 centímetros o las que están más Fue grandes? solamente, fueron dos organismos, es Victoria, la que no tiene cabeza, la que se encuentra sentadita así en una De posición las de muy, muy 60 curiosa, centímetros, ¿sí va? sí, de los 60 centímetros, y obviamente María, ¿no? Que yo creo que esta es la joya de la corona. Ok, y que es parecida a Montserrat, Sebastián y estos otros, ¿no? Que dicen Sí, que tienen sí, muchas similitudes. Ok. así es, ¿Y de claro. las otras momias no se han tomado muestras, aparte Eh, de estas dos? bueno, hasta donde yo sé, me parece que sí se han tomado, no, no lo he podido corroborar, pero pues bueno, esto es algo que está urgiendo, pues. Yo creo que eh, Thierry Yamin, yo creo que él puede ser un enlace muy importante, sobre todo para determinar la autenticidad de cada uno de los organismos que se han estado manipulando y que se han estado llevando a cabo, pues, fotografías y exhibiciones. Sabemos, pues, de que estos organismos pueden encontrarse en más de 100 entidades, pues, que hayan sido ya localizadas, pero no sabemos exactamente cuál sea todas sus ubicaciones. Desde el 2017 a la fecha, desafortunadamente también ha habido un periodo en el que existe la posibilidad de que mucha gente haya llevado a cabo réplicas, artesanías, etcétera, pues. Entonces esto dificulta mucho, pues, el poder determinar exactamente cuáles son las entidades originales. Yo creo, desde mi concepción científica dura, es que tendríamos que comenzar a divulgar la información y a estudiar lo que se tiene en este momento, cronológicamente se ha resguardado y que en este caso son las entidades que se encuentran en la Universidad de Perú. Yo creo que ahí, por ahí deberemos de empezar y comenzar, pues, porque muchas de las otras ya no sabemos realmente cuál ha sido su origen, cuál ha sido su manipulación, Está hablando también de Incari, cuál ha ¿no? sido su resguardo. ¿Mande? Está hablando también del Instituto Incari. Ahí es donde no se sabe si todas son ah, catalogadas como reales o no, o también ahí están todas ya. No, no, yo creo que en el Instituto Incari podemos tener también la confianza, pues, pero Ok, de alguna otra manera, pues bueno, deberíamos de tener, pues, al menos estos especímenes que se encuentran en estos dos sitios, pues para poder llevar a cabo los primeros estudios. Que esto de alguna otra manera pues nos permitiría pues tener una mayor información más certera, pues, y sobre todo de los organismos grandes, pues como Montserrat y los demás, que que a todas luces pues a mí me parece completamente irrefutable pues que un científico pudiera acceder a las tomografías, que pudiera acceder a los rayos X, que pudiera acceder a una revisión visual, física y no reconocer pues la autenticidad de estas, se me haría algo completamente difícil pues de que esto suceda. Pero aún así, pues bueno, la idea pues es de que estas entidades sean sometidas pues al escrutinio mundial de los diversos cuerpos de investigación en el mundo, que así decidan pues. Y esto es un exhorto nuevamente. Yo creo que eso es lo más importante. La información que les voy a compartir es una información que está pública, que cualquier técnico, que cualquier científico con las bases para el análisis de bioinformática puede llevar a cabo, pues, o sea, realmente esto no es de nadie, esto es de la humanidad, esto es de todos los seres vivos que habitamos en este planeta, pensantes, y que tenemos, pues, la responsabilidad de poder eh,
pues participar para el esclarecimiento de algo que puede ser un descubrimiento que pueda cambiar completamente la historia y el pensamiento humano. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que reconocer la humildad que siempre debemos tener como seres humanos. También reconocer, pues, que somos ignorantes, que muchas cosas no conocemos. Y la ignorancia no es mala, la ignorancia es el motor de la sabiduría, la ignorancia es el motor del cambio, la ignorancia nos permite seguir buscando y teniendo pues esta curiosidad nata que tenemos todos los seres vivos para tratar de resolver los problemas. Y pues bueno, yo creo que este es un problema digno de las mentes más capacitadas de nuestro planeta para que puedan llevar a cabo sus propios análisis y puedan llegar a sus propias conclusiones y que esto sirva pues como un incentivo para que entonces se tomen más muestras, se tomen las muestras de todos estos organismos y se lleven a cabo los estudios de secuenciación y de análisis genético para poder comprender con plenitud a qué nos estamos enfrentando. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a meternos un poquito más en materia, si le parece. Sí, con mucho No se gusto. moleste si yo por alguna razón no entiendo, voy a preguntar, pero esto también va dirigido a mucha gente de la comunidad científica de habla inglesa, porque voy Claro, a traducir todo. Entonces, si se quiere poner técnico, usted no se preocupe. muchas Yo de gracias. todas maneras, le quería preguntar sobre los estudios que hay dentro de la página de The Alien Project, que es de Thierry Jamin. Sí, Quería preguntarle si es que ya descartaron algunas explicaciones más mundanas de lo que puede ser este ADN difícil de reconocer, porque puede ser que ya esté diluido o que sea ADN que no se reconoce porque simplemente pues está muy difícil de reconocer, no porque necesariamente sea de un ser no humano. ¿Ya se han descartado todas las posibilidades más mundanas, explicaciones más mundanas? sí, mira, en los protocolos de identificación de los organismos, cuando se llevan a cabo, pues esas herramientas moleculares, como es la genética de poblaciones, parte de un concepto de comparación. Entonces, la comparación no se puede hacer si no se tiene una base de datos de organismos que ya se hayan secuenciado y que se tengan pues la información de todos estos. A la fecha, el GenBank tiene más de 700.000 organismos ya secuenciados, ¿sí? Esto que incluyen prácticamente todas las taxas, todos los organismos. Este árbol genealógico, filogenético que me enviaste, pues fue construido justamente con la información de esos 700.000 organismos. Y como puedes ver, pues prácticamente están incluidos ahí todos estos, un representante al menos de los organismos que actualmente hemos conocido y hemos descubierto, pues. Obviamente no son todos, pero al final del día están la mayor cantidad de ellos eh, que podemos ver a simple vista, pero lo más importante son de los que no podemos ver a simple vista, son de los microorganismos. De hecho, en esta publicación, este nuevo árbol de la vida propone pues otras ramas muy importantes, interesantes del reino monera, que son las bacterias, las cuales están divergiendo de manera muy importante, increíble, pues. Cosas y informaciones que no teníamos la menor información. Muchos de los criterios taxonómicos que tenemos antes, pues eran solamente visuales. No por nada los biólogos nos decían cuentapatas, porque pues teníamos que contar y para poder clasificarlos y para poder dividirlos, pues, y muchos criterios para la división de especies de organismos los hacíamos de manera visual de acuerdo a criterios morfológicos que podíamos observar en cada organismo. Pero cuando vienen las herramientas de la biología molecular, tenemos información mucho más profunda. Vamos al estado profundo del organismo y podemos entrar pues a una base de información de relaciones, de análisis estadísticos, de análisis de correlación de información, y esto nos permite hacer justamente ahora este tipo de árboles genealógicos. Entonces, entonces desde ahí es donde partimos, el poder tener una base de datos de comparación para que entonces de un DNA problema, como el caso de María y de las momias de Victoria, podamos comparar con lo que tenemos nosotros conocido hasta el momento, pues.
Entonces, esa es una parte importante. Otra cosa muy importante es el método que se emplea para poder amplificar el genoma de las muestras. Estos métodos prácticamente son incorrompibles, a- son a base, son a prueba de falsificación, pues, porque al final del día esto lo hace un aparato que lleva a cabo este proceso de amplificación, el cual nosotros no podemos irlo a corromper y podemos decirle, no, quiero que ahora en esta etapa me metas una guanina en vez de una citosina y una timina en vez de una adenina y de tal manera que yo pueda manipular la información que nos está dando. Esto es prácticamente imposible, pues, porque al final del día eso se lo dejamos, pues, a un proceso que denominamos PCR, a un proceso de amplificación que descubrió el doctor Kary Mullis década de los ochentas, por lo cual se le dio el premio Nobel, pues esta reacción en cadena de polimerasa que descubre él para poder llevar a cabo la amplificación de un genoma en una muestra X y poder tener muchas copias de un solo trocito de genoma para poderlo estudiar de una mejor manera. Gracias a este descubrimiento, el doctor Kary Mullis recibió el premio Nobel de química, pues y fue muy reconocido y nos permitió en el año 2000 conocer el genoma completo del ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de situaciones ya desde este punto de vista, pues son difícilmente refutables, pues. Obviamente, y sí sabemos, pues, que existe la posibilidad de que existan artefactos. ¿Qué es un artefacto? Pues es una situación derivada, pues, por algún tipo de condiciones de las reacciones moleculares que se llevan a cabo, que pueda llegar a dar, pues, algún tipo de señal falsa o una señal anómala, una señal, que nos pueda llegar a confundir, pues. Pero esos artefactos se pueden minimizar, pues, cuando se conoce muy bien el proceso de la secuenciación y podemos determinar exactamente al momento de llevar a cabo la electroforesis, de las señales, o el tipo de secuenciación que se utilice, pues, como en el caso de la secuenciación masiva de última generación, pues poder determinar, pues, de qué se trata, pues una señal débil o una señal fuerte, pues nos puede hablar pues de que ahí hubo pues una interacción débil o alguna inclusión de un nucleótido que pudiera o no ser el apropiado, pues, pero hay señales que pueden ser muy fuertes y esto nos indica pues de que realmente el nucleótido que se ingresó en esa secuencia es el que debió haber ingresado, y no hay más, pues no hay otra manera pues de poder refutar este tipo de cosas. Y esto lo puede revisar la gente cuando analiza las señales de las secuencias de los organismos que ya se encuentran en la Biblioteca Nacional del NCBI. Entonces, pues bueno, esta es una situación que nos permite pues tener confianza en este método y también por ellos, porque se puede utilizar en la genética forense y en los juzgados, pues en los litigios a nivel internacional para poder determinar la culpabilidad o no de una persona en un homicidio, por ejemplo. Ok. Entonces, esta idea o noción de que pudo haber habido ADN de diferentes tipos de seres combinado, diluido, entonces no se puede considerar así por lo que me acabo de explicar. Es lo que me está No, diciendo, no, ¿no? no. Sí, bueno, eso también es una situación que sí sucedió. Yo estoy hablando acerca de la certeza de las lecturas de las secuencias. Es una Oh, parte muy importante. ok, Otra parte importante es lo que tú estás comentando, pues, que evidentemente, pues estas muestras, el solo hecho de ser una muestra antigua, hay una alta posibilidad de que exista una contaminación y eso es forzoso. Raro sería que no lo tuviese. Entonces ahí sí yo dudaría de la muestra. ok. Si yo no hubiera contaminación en una muestra antigua, yo te diría, aquí hay un gato encerrado. Esto no lo puedo yo creer, pues.
Ok, Entonces, lo normal y lo normal, quiero ser enfático, lo normal es de que estas muestras que han sido tomadas de estos organismos que han pasado 1700 años en una cueva, pues tengan ahí rastros genéticos tan solo del microbioma. Cualquier organismo del ser vivo en nuestra piel tenemos microorganismos, pues, ¿no? Entonces habitan en él, en nuestro intestino también tenemos microbiota intestinal, en los genitales, en nuestra boca, etcétera, pues. Entonces es muy difícil que una muestra pues no salga pues con los rastros de estos microorganismos. Ahora bien, también eh, por el tipo de manipulación que ha tenido estos organismos, pues también es muy probable que también tengan contaminación del ADN humano. Pues eso es una regla prácticamente imposible de poder evitar, ¿no? Y sobre todo, pues como hemos visto, si nosotros hacemos una revisión de la manera en que se han manipulado esos organismos, pues veremos que en las primeras etapas, pues no se tuvo la precaución de ponerse uno un cubrebocas, etcétera. Uno está platicando, hablando, describiendo las criaturas, está salpicando gotitas respiratorias en donde hay ADN de la persona que está hablando y muy fácilmente puede llegar a la superficie de esos organismos y contaminarla. Entonces, desde mi punto de vista científico, cuando hemos terminado pues ya la secuenciación de las muestras, en el caso, por ejemplo, de Victoria, mi apreciación y mi conclusión fue así, pues, que realmente la información, y porque también ha habido una variación muy importante en cuanto a la información de la concentración o el porcentaje de ADN que ha sido cuantificado en las muestras que se han tomado de las diversas partes o zonas en donde se identificó, en este caso a Victoria, pues. Yo casi estoy completamente seguro de que realmente todas esas señales que varían en porcentajes, desde un 20%, un 30%, un 17%, varía justamente porque se trata de señales de contaminación de ADN humano. Realmente yo casi estoy seguro de que no es que estos cuerpos contengan secuencias de ADN humano. Realmente estas señales provienen de la contaminación que hubo en el organismo cuando se llevó a cabo la toma de las muestras. ok. Y lo que sí es importante y es lo que realmente cabe mucho la pena, pues, poder estudiar es justamente el ADN que no se logra identificar, que es un porcentaje mayor del 70%. Entonces, son muchas secuencias de lectura como para que no se puedan identificar en los organismos conocidos, pues ya que hemos nosotros como mundo, como especie humana estudiado, pues. Entonces, y, y, y hasta aquí no se ha podido avanzar más. ¿Por qué? Pues porque al final del día necesitamos en un inicio poder llevar a cabo tal vez un proceso de alineamiento de estas secuencias que hemos encontrado para poder encontrar su genoma, o sea, poder tener una construcción del genoma de este organismo y lo que seguiría es poderlo comparar con otras momias de 60 centímetros que se tienen en otros lugares para poder ver si hay una concordancia entre ellos. Está bien, o sea, no lo pude identificar, no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de que este organismo es una especie desconocida, entonces entre estas mismas debería de haber una concordancia, debería de haber una similitud. Si no encontramos una similitud, pues estamos en otro problema mucho más interesante. Pero al final del día, si corroboramos de que en estas otras entidades como Albert, o muchas otras de 60 centímetros, también tenemos un alto porcentaje de ADN desconocido, pero que entre ellos concuerdan, wow, ahí ya le dimos a la lotería, pues, Son ¿no? ellos de la misma especie, sería Son de la la... misma especie y podremos entonces en ese momento empezar a conocer un genoma completamente diferente y poder empezar a identificar genes
que codifiquen para proteínas completamente diferentes, genes que en un momento dado podríamos clonar a través de las técnicas de ingeniería genética que tenemos y poder ver qué proteína expresa, qué función puede tener, qué características tiene. Entonces, todo esto, pues bueno, estamos apenas en la punta del iceberg. Realmente, yo creo que esta Usted, investigación tiene para muchos años para poder, tener más usted me información. dice que ahorita hay como una pausa en el estudio. ¿Qué es lo que está provocando esto? Es la demanda? No, ¿No? sí, lamentablemente, pues sí, justamente es la posición de- del Departamento de Cultura de Perú, Ok, que pues está impidiendo pues de que estos organismos puedan salir. Yo creo que eso sería lo más importante, pues. Y si no se permitiera, entonces yo creo que sería muy importante, no sé, a través de tu programa o de otros programas, hacer una colecta a nivel internacional para poder fondear y llevar que científicos allá, ¿no? las mentes más prominentes de cualquier parte del mundo puedan ir a Perú, puedan ir a la Universidad Gonzaga y que ahí hagan pues las tomas de las muestras y que las puedan llevar pues a sus institutos, a sus centros de investigación y que ahí puedan llevar a cabo la secuenciación y el análisis bioinformático de lo que ahí están encontrando. Eso Sí, sería pues uno de los escenarios más importantes que debería de suceder y ok, que el mundo debería de presionar a nivel institucional pues para que esto pueda darse, pues porque si no, pues vamos a seguir teniendo pues muchas dudas, va a dar pie pues a que mucha gente imagine otras cosas y que esto siga teniendo pues una polémica alrededor sí. de todo esto, ¿no? Sí, sí, creo que va a ayudar bastante, sobre todo que ya se estén involucrando eh, tanto podcasters como periodistas, como científicos de otros países. Eso va a ayudar bastante, creo yo. Así es, Ok, definitivamente sí. entonces quiero preguntarle sobre la concordancia de ADN que sí se encontró con otras especies ya conocidas, porque tengo entendido, Ujú. yo lo escuché hablar de que hay concordancia con chimpancés y bonobos, que básicamente convierte a una de estas cuerpos parte de la familia Homo o homínidos. Así Em, es. Quiero preguntarle a qué parte de la referencia del genoma se alinea. ¿Y qué más nos puede decir sobre esto? ¿Algún otro detalle que nos pueda decir? Porque va de la mano con la imagen del árbol de la vida que le mandé, ¿no? Sí, exactamente. Y pues bueno, en ese sentido, pues me tomé el atrevimiento pues de hacer un poquito de investigación en ese sentido para de alguna manera nosotros tener un poquito más de certeza y claridad que merecen no solamente los científicos a nivel internacional, sino también el público en general, pues. Esto lamentablemente es muy técnico, pero en la manera que sea posible voy a tratar pues de explicarlo para que sea entendible para todo el mundo, pues. Entonces, un aspecto muy importante, pues, es relativo, pues, al proceso de la obtención de las muestras que se estudiaron, pues, estas inclusive están documentadas, ustedes pueden buscar algunos documentales relacionados a las momias y se observan estas imágenes. Esto me parece que es del documental que hizo History Channel, en donde aparece justamente el doctor Konstantin Korotkov y otros médicos el doctor Salce, etcétera, pues en donde están llevando a cabo justamente la inspección de la momia María. Bueno, en este caso ahorita me voy a enfocar más en la momia María, más que en los seres de 60 centímetros, porque es en donde tenemos mayor información genética confiable de poder analizar. Ok, Entonces, aquí podemos ver el momento en que se están tomando las muestras del hueso. Esto también me da mucha tranquilidad, pues porque no es de la piel, se quitó la piel y se tomaron muestras de un tejido que no estaba expuesto a la intemperie, pues. Entonces, ok, eso también es una fase importante, pues, en la decisión, en la toma de decisiones cuando va a tomar uno una muestra de un organismo antiguo, pues, tratar de que la muestra sea lo más limpia posible y que tenga el menor número de elementos externos
que nos contaminen y que nos dificulten el análisis. Entonces, esto fue fundamental, pues importante poder llevar a cabo justamente la obtención de la muestra en un sitio apropiado, pues. Y por el comportamiento que se tuvo, pues, y el cuidado, me parece que fue apropiado, pues, para en las condiciones que estaban, que son condiciones completamente, improvisadas, fue la mejor opción y fue lo mejor que pudieron llevar a cabo para poder obtener estas muestras. Entonces, como es conocimiento de todos, pues en el NSBI, en la biblioteca de esta base de datos estadounidense, pero que es de acceso internacional, se encuentran ya esta información que se ha vertido y que es, pues, y que fue analizada a través de un programa de secuencias de lectura que nos permite el análisis de multidata, pues un programa de algoritmos que nos permite llevar a cabo este análisis. Es el primer análisis que yo hice cuando presenté los resultados en el 2017, yo lo hice a mano. O sea, tuve que meter secuencia por secuencia de 150 nucleótidos y compararlo con el genoma humano. Ah, bueno, ahora comparo con el chimpancé. Ah, no, ahora comparo con la bacteria. Ahora, y, y eso era, jamás iba yo a terminar en mi vida, pues, Mucho ¿no? trabajo, Son mucho trabajo. millones, millones de lecturas. Tan solo en el caso, pues, de María, se lograron obtener 647 millones 773 mil 937 lecturas. Esta es una lectura, justamente. Cada lectura contiene 150 nucleótidos de largo. Sí, entonces, pues bueno, este, entonces, esto 150, multiplícalo por 647 millones, nos va a dar el número de nucleótidos que realmente se lograron alinear y que se lograron estudiar en este organismo. Realmente fue algo fabuloso, fue muy importante, pues. Y he estado en contacto, pues, con otros investigadores, sobre todo en Canadá, los cuales por el momento todavía no me permiten revelar su identidad, pues por sus puestos y por la información que manejan ellos en sus trabajos, pues por el momento, pues prefieren pues tener este anonimato, pues. Pero ellos han confirmado pues que se trata realmente de lecturas confiables y que son lecturas que concuerdan con especímenes viejos, con especímenes antiguos que son de momias, pues. Entonces esto, pues, nos da la confianza, pues, de la interpretación que hasta el momento se tiene, pues. Entonces, esto es lo más importante, pues, porque en el caso de María se lograron identificar el 97% de las secuencias de lectura, de todos esos 600 y tantos millones de lecturas, prácticamente todos se identificaron. Eso es algo muy importante, pues. Y solamente el 2,62% quedó sin identificar. Es un porcentaje muy pequeño, aparentemente, pero este porcentaje pequeño de secuencias desconocidas nos puede dar luz acerca de las características fenotípicas particulares que tiene María en el caso de la tridactilia, pues. Entonces, a pesar de que es poco, pues es suficiente, pues. Recordemos que entre el chimpancé y el ser humano hay un 2-3% de diferencia en cuanto a nuestros genomas, pues. Entonces, ese porcentaje, vean lo que hace, pues, Sí, en un esto me ser. lo explicaba mucho el doctor Piotti, porque platiqué con él también, y pues Ujú, él es sí, especialista en evolución. Y él me dice que hay claro. algunas partes de nuestro ADN que están dormidos y al revés con los chimpancés y con otro tipo de simios. Entonces, esa es la Así diferencia, es. ¿no? Claro, sí. Entonces, miren, aquí lo que yo quiero que pongan mucha atención es justamente, pues, cómo va a haber, comienza a haber un decremento en cuanto al porcentajes de los genomas, que han sido identificados. Y esto debe de ocurrir así. Si no ocurre así, entonces estamos en una situación de contaminación o todo esto, pues. Pero el porcentaje va decreciendo desde un 97% de que identifica un organismo celular, que puede ser un organismo unicelular, hasta el género género Homo, pues. Pero vean cómo va descendiendo desde un 97, 91, 90, 86, 82. En la escala evolutiva, pues,
de los organismos. Aquí estamos ya con los metozoarios, con los chimpancés, con los, perdón, con los grandes, con toda la rama de los simios, tanto de Viejo Mundo como del Nuevo Mundo, y ya después ya viene aquí la línea homínide, que identifica pues a los seres humanos, pero que también nos conecta con otros organismos como pudieran ser los chimpancés. Entonces, vean aquí cómo de pronto surge una rama final en donde identifica tanto a Homo sapiens como al género Pan. Entonces, nosotros cuando hacemos un análisis, podemos identificar genes que identifican en género y especie y que se encuentra relacionado a genes modernos. O sea, esto no quiere decir que, por ejemplo, el chimpancé de cuando divergimos hace 5 millones de años ya dejó de evolucionar. No, el chimpancé siguió evolucionando y siguió generando innovaciones genéticas que son particulares de ellas y que no se encuentra en ninguna otra especie, incluido el ser humano. Pero desde el momento que divergimos hace 5 millones de años, tenemos nosotros genomas concordantes y que son común entre el chimpancé y el ser humano. Entonces, tenemos bien identificados cuáles son sus genomas ancestrales y cuáles son los genomas novedosos que identifican a género y especie a cada individuo, a cada especie. Entonces, esto fue muy chocante en el momento en que yo abrí esta información y pude ver que había el género Pan en esta rama, identificando a genes que definitivamente tendrían que ser de un genoma de genes modernos, de organismos, este, eh, pues relativamente contemporáneos, pues, a la especie humana moderna, pues, ¿no? Entonces, este primer análisis que hace este programa se trasladó a otro programa que se llama Crona, ¿sí? Que nos permite, pues, identificar en un diagrama de pastel los porcentajes de cada uno de estos organismos que tenemos. Pues y aquí tenemos justamente este género Pan en el 3%. Tenemos inclusive hasta un 0.7% de genes de gorila, que es una subespecie muy particular de gorilas que tenemos en África, pues. Entonces, si nosotros le damos aquí doble clic en el programa original, nos vuelve a abrir una nueva pantalla y nos genera pues información más importante que vamos ahorita a ver más adelante. En el caso, por ejemplo, de genomas humanos, de Homo sapiens, pues este sería el porcentaje y la información que deberíamos de tener de una persona normal, ¿sí? Como tú o como yo, pues Ok. hasta aquí llegas homínide y después te identifico como Homo sapiens, ¿no? Pero no te Oiga, genera ninguna rama de género Pan, ¿no? ese Como 22, estamos ese viendo en María. 22% no identificado del ser humano, eso me Sí, llama la atención que es tan poquito en la momia María y en nosotros es tan grande. Es el que le sí, dicen, ¿cómo le dicen? sí, puede ser, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es RNA, pueden ser RNAs, genomas no codificantes, ¿sí? Ok. Que hasta el momento también, en este momento, tenemos muchas, información de genomas no codificantes en nuestro cuerpo humano, que no tenemos la menor idea de que para qué sirve, pues, ¿no? Entonces, todavía la información acerca de lo que es nuestro genoma humano, pensábamos que íbamos a tener como 100.000 genes activos, y fue una disolución y una sorpresa en el año 2000 saber que solamente 30.000 genes, son los que codifican lo que somos, hacemos y decimos y pensamos, pues. Le hago este Y ese porcentaje, paréntesis, le hago este sí, paréntesis porque el doctor Piotti me dijo que para poder entender estos cuerpos también es importante saber entendernos a nosotros como especie. así es, Y claro, lo que es usted me está hablando fundamental, del pan se llama. eh, así es. ¿Qué más me puede decir sobre esto que se encontró esta diferencia? Bueno, yo para poder saber cómo es que da el tratamiento este algoritmo genómico, de análisis genómico, me di a la tarea de buscar si existía ya alguna información de algún híbrido que se hubiese analizado. Y para mí fue una sorpresa encontrar en estos archivos de secuencias de lectura
que un grupo de investigadores en Estados Unidos había ya creado una célula híbrida entre humano y chimpancé. Entonces, este es el dato de la información entre Pan y Homo sapiens, una célula neuronal de una motoneurona que ha sido obtenida pues en este híbrido, pues. Entonces, inmediatamente fui a ver el análisis que se había hecho. Este es el análisis de taxonómico de la célula híbrida y observa pues la similitud en cuanto a lo que se había encontrado en la momia María y lo que se encuentra en esta célula híbrida, en esta motoneurona. Le da prácticamente un análisis muy parecido a lo que estamos viendo en María, pues, Una como pregunta. desde, sí, Esto es lo que dicen, porque lo escuché hablar de que hay evidencias de que hubo CRISPR. ¿Esto es de lo que habla cuando se refiere a CRISPR? No. Ok, ok, no, ok. todavía no. Hasta ahorita, este proceso de hibridación pudiera haber sido natural o pudiera haber sido artificial. Eh, en otro momento, no en esta entrevista, hablaremos más a profundidad. Todavía no tengo toda la información apropiada para poder hablar acerca de tal vez un posible rastro de ingeniería genética en María. Esto todavía está en discusión, está en análisis, pero lo que podemos sí hablar ahorita en este momento es de que este organismo a todas luces nos está hablando de que realmente es un híbrido, pues, entre el género Pan y entre el género Homo, ¿sí? Y Ok. es como estamos viendo también, como lo hemos hecho nosotros a este día, de manera artificial, hemos logrado obtener una célula que es híbrida entre el género Pan troglodites, entre la especie de chimpancé y el ser humano, y el tratamiento que le da el algoritmo a este híbrido es prácticamente el mismo que le da a la momia María, pues. Entonces esto Ok. nos habla pues que realmente la concepción del híbrido a nivel genético está teniendo pues su fundamento científico, ¿sí? Aquí podemos ver esta otro análisis que se hizo, ¿sí? Y aquí podemos ver las comparaciones entre María, pues, cómo se lleva a cabo, pues, la interpretación y la identificación del género Pan, y aquí, en este caso, la célula híbrida contemporánea que se ha realizado, pues, en estos años. Ok. Entonces, aquí pueden ver justamente lo que les comentaba, pues, cuando le damos este doble clic en el género Pan, se despliega, pues, esta nueva gráfica de pastel y nos muestra justamente qué identifica el género Pan. Identifica un 14% del género Pan paniscus, o sea, genes que identifican a la especie. No, 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 no un género Pan. Mira, aquí podemos ver los genes genéricos que compartimos del ancestro de hace 5 millones de años, ¿sí? Y aquí están genes modernos, ¿sí? Genes que no deberían estar presentes ahí, ¿sí? En una momia de hace 1.700 años, en Perú, de un organismo que habita en África. Explíquenme eso, por favor. ¿Cómo llegó o sea, tan solo si fue contaminación, cómo llegó esa contaminación ahí? Por favor. Bueno, pues bueno, eso no es lo más importante. Lo importante es de que este material genético tiene esta misma huella de las lecturas de un genoma antiguo. Pues, o sea, si fueran lecturas muy fuertes en donde podemos ver que están muy claras las lecturas, que los corrimientos electroforéticos fueran diferentes, pudiéramos pensar que es un genoma de contaminación, pero en este caso no. También este genoma tiene el mismo rastro, pues, de un genoma antiguo. Eso es lo más interesante y esto lo puede corroborar cualquier biólogo evolucionista que sepa el análisis bioinformático. Cuando vean los electroferogramas y los analice, va a ver, pues, de que esto es real.
Ok. Entonces, pues bueno, se han hecho otros estudios en momias neandertales, pues ve cómo también pueden llegar a la identificación a Homo sapiens, pues, o sea, realmente se puede llegar a una identificación muy limpia de un genoma antiguo. Esto es lo mismo, pues, de las personas contemporáneas, que ya lo vi. Esto lo voy a pasar más rápidamente porque quiero llegar. En momias de babuinos también se han identificado sus genomas y su identificación plenamente. En este caso, Papio anubis se pudo identificar perfectamente. Un babuino contemporáneo, también tenemos información genética y podemos ver cómo lo trata este algoritmo, identifica perfectamente a la especie. Entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando y yo proponiendo en este sentido? Pues básicamente que lo que tenemos aquí es una convergencia hace 6 millones, una divergencia evolutiva a la Ramia hominini y después al género Pan para generar al chimpancé y obviamente en este caso al Homo sapiens, pero posteriormente tenemos en la zona de Palpa, en Perú, la evidencia de un individuo que a todas luces nos habla pues de un híbrido, pues, una convergencia que no tenemos explicación cómo un ser humano pudo haber llevado a cabo un proceso de hibridación con un chimpancé para dar origen a un organismo que, que también tenemos que generar nuevos criterios de nomenclatura, pues. En este caso, pues bueno, Thierry Yamin ya había puesto o ha generado pues una propuesta para el nombre de María, pues. Le había puedo, creo que es Thierry Yamin palpaniensis o algo así le puso, pues, ¿no? A este organismo en este caso, yo desde el punto de vista un poquito más taxonómico, estoy proponiendo, pues, porque no hay unas reglas de nomenclatura para nombrar estos organismos híbridos, estamos, pues, en un terreno completamente inexplorado, pues, ¿no? Entonces tenemos que idear reglas de nomenclatura para organismos híbridos. Entonces, pues, mi sugerencia es de que este organismo pues sea considerado tanto los dos géneros, los cuales lo están constituyendo, en este caso el Homo y el género Pan, el Homo por ser mayor concentración de secuencias, que sea el que sea nombrado primero, el otro género que tiene el menor porcentaje sea nombrado de manera secundaria, que se haga pues una conjunción de esas dos palabras, en este caso sería homopan, y una de las características que identifica a estos organismos es la tridactilia, entonces, que pudiera ser nombrado como homopan tridactilia, ¿no? Ese sería el género y sería la especie, ¿no? Y en un concepto de convergencia que fue una convergencia contemporánea y que posiblemente haya sido una convergencia no natural. Esto, evidentemente, pues bueno, tenemos que estudiarlo más a fondo, porque de qué otra manera podemos identificar a estos organismos y mucho más con lo siguiente, pues. Aquí, esta investigadora en Canadá, personalmente me ha corroborado, pues, que en María se ha presentado y una secuencia muy clara, pues muy fuerte, de un haplogrupo del cromosoma Y. Esto también nos lleva a hablar también un poquito de otra situación muy interesante en María, que posiblemente no sea María, que sea Mario, pues. Ya el doctor Argüello Astorga, en Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, también ya había identificado una señal un poquito más débil del cromosoma Y en María. Y ahora esta doctora está identificando también una fuerte muy clara, una señal muy clara del cromosoma Y, pero de un haplogrupo que está solamente en China, pues de la población Han, China. Este, eh,
que pues es muy, muy raro. Y esta misma persona también ya había publicado otro artículo en donde había encontrado también, había hecho un estudio del DNA mitocondrial y encontró que María tiene un haplotipo, un haplogrupo M20, que corresponde a las personas que habitan en Myanmar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos estos fenotipos estructurales de de las personas que viven en estas zonas y observamos el fenotipo de María, pues vemos ahí una situación muy interesante pues a analizar en cuanto a estas características fenotípicas que podemos observar también en las características físicas de María, pues. Esto es algo muy interesante y que debemos también empezar a corroborar. Por eso es la insistencia de, pues, de poder tener la humildad, pues de poder tener el tiempo, pues, o sea, evidentemente, pues a nosotros, a nadie de los que hemos participado nos han pagado un solo centavo para poder llevar a cabo esto, ¿no? Lo hemos hecho de feeling, lo hemos hecho por amor, lo hemos hecho por la curiosidad nata, por la responsabilidad inclusive, o sea, si yo tengo un conocimiento, estoy viendo que hay un problema y no lo aplico, pues tendría yo que ser una persona muy egoísta para no, sumarme, pues, a un esfuerzo y pues yo creo que todo el mundo tiene un tiempo libre, ¿no? Entonces, en el tiempo libre, muchos de los científicos que tienen esta capacidad de poder llevar a cabo estos análisis, pues que lo hagan. Pues yo los exhorto a que vayan a la base de datos, bajen, entren, escudriñen, armen y desarmen, pues, y se van a llevar una enorme sorpresa al analizar este genoma. Entonces, Sí. pues bueno, esto es parte de la información más importante e interesante que quería yo compartir contigo, Pavel. Muchas gracias, doctor. Le quería comentar un par de cosas antes de irnos, nada más, para aclarar. Lo que yo le platicaba de CRISPR, eso yo lo escuché a usted hablando con el señor Maussan sobre Claro, eso. sí. Nomás Ujú, quería ver si nos puede dar una explicación rápida de a qué se refería con evidencias de que hay CRISPR. ¿Y qué es CRISPR ujú. también? Pero si se puede, si hay tiempo. Sí, no, en ese momento estábamos haciendo el análisis de la posibilidad inclusive de poder encontrar huellas más evolucionadas en cuanto al uso de las herramientas que actualmente conocemos. Y yo le comentaba a Jaime que una de las más importantes y de las cuales ahora ya se está haciendo eh, eh, ingeniería genética más eficiente, porque la ingeniería genética que hacíamos en los años 80, pues nos dimos un palmo de narices muy tremendo, porque creíamos pues que ya hemos encontrado la mejor manera de llevar a cabo inclusive terapias para pacientes con enfermedades monogenéticas, como es la anemia drepanocítica, que padece muchas personas. En los años 90 se empezaron a hacer ya protocolos clínicos con esa tecnología y fue un desastre terrible, pues se provocaron tumores, se provocaron cosas muy feas, pues en niños que tenían esas patologías. Y ¿por qué? Pues porque se utilizaban vectores virales o vectores bacterianos, plásmidos, para poder ingresar el gen que hacía falta en estos niños, pero pues estos mediadores que nos permiten ingresar estos genomas, pues no tenían palabra y bien podían ingresar en el sitio que habíamos diseñado, pero también podía meterse en una región promotora de un tumor y generar un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento todavía no teníamos esta herramienta, pero ahora que conocemos más otros mecanismos de llevar a cabo ingeniería, como es CRISPR-Cas9, que pues es el sistema de defensa de unas bacterias que utilizan para defenderse de virus, imagínate estos genes, estas proteínas, la utilizan ellas para crear una biblioteca genómica en sus plásmidos, esas bacterias, para en el momento, y esa biblioteca genómica es del ADN del virus que los infecta, que los puede destruir. Entonces, en el momento en que el virus lo infecta, la bacteria utiliza el genoma que tiene ya en su biblioteca genómica para crear un ARN antisentido y poder eliminar la expresión genética de los genomas virales, pues. Entonces, estas biólogas que descubren esta secuencia, esta estructura de CRISPR-Cas9, pues lo trasladaron pues a la ingeniería genética
y actualmente pues es la manera más segura de poder introducir un gen para diseñar y poder llevar a cabo ingeniería genética. Entonces, lo que le comentaba yo a Jaime es que sería inclusive muy interesante ver si hay huellas inclusive del uso de este tipo de tecnología. Lo que se ha comentado y lo que se ha visto, pues, y que sin duda cualquier profesional que tenga herramientas para poder llevar a cabo el análisis bioinformático, se va a llevar una sorpresa cuando compare información relacionada, pues, a estos elementos que hemos usado nosotros para poder introducir genes, pues, vectores virales, vectores, plásmidos, pues, esta misma información, al parecer, también está presente en el genoma antiguo de María. ¿Todavía no está Entonces, confirmado? no, todavía no está confirmado. Estamos llevando a cabo también ya nosotros, con ayuda de instituciones muy renombradas en nuestro país. Eso es lo único que te puedo yo comentar. Justamente el análisis bioinformático de estas secuencias para poder corroborar lo que están encontrando otros investigadores y poder darle una explicación científica, apropiada, pues, ¿no? Ok. Ya, Evidentemente, organismos transgénicos, pues ya hay en todo el mundo, pues, pudiera venir tal vez de una semilla transgénica del Perú que se está utilizando para un cereal sí, que se está ahí escuché algo consumiendo, de ¿no? papaya, ¿no? ¿Sí? Algo escuché por ahí. Sí, bueno, en la papaya, ya desde hace mucho tiempo, aquí, hay un grupo muy importante en el CIMBESTAF en donde ha incluido péptidos de moléculas en la papaya para que el niño, la idea era que pues, cuando el niño se comiera su papayita, pues se estuviera vacunando de una vez contra algún bicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso ha estado pues en la mente de todos, pero en el caso ya del uso transgénico, sobre todo para darle resistencia a los cultivos contra algún microorganismo, alguna bacteria, algún virus, algún insecto, eso ya está completamente globalizado, pues en todo el mundo hay organismos transgénicos, pues. Entonces, se tiene que ver de que estas huellas de inicio que se están encontrando, descartarlas de este tipo de organismos transgénicos que pudieron haber contaminado la muestra. Entonces, Ok, este es el primer paso que se debe de dar. Y una vez que se logre determinar de que no es parte de las secuencias reportadas para los organismos transgénicos que se han utilizado en la zona de Palpa, si es que se han utilizado, lo desconozco, entonces ya podemos empezar a considerar seriamente otras cosas que ok. nos tendrían que explicar cómo un organismo, un ser humano que proviene de la zona asiática, por una parte, y un organismo que está en África, en el caso del chimpancé, pudieron haberse encontrado para llevar a cabo una hibridación natural y después viajar, cruzar el charco y llegar a Perú. Wow. O sea, Sí, por favor, ayúdenme a sí. comprender eso. Sí, ya, Entonces, ¿cómo ya, sucedió algo así? sí, ya nada más para cerrar, porque seguramente esperemos que no sea la única plática, esperemos que haya más, conforme vaya saliendo información que pueda compartir, pues para seguir platicando para la gente que ve el canal. Pero, de acuerdo a lo que usted ya me comentó, sobre todo de esto que encontraron de evidencias genéticas, hablando yo con el doctor Piotti, él dice que no, él no ve que haya. Yo creo que aquí es donde difieren ustedes, porque él no cree que haya tecnología genética. Él piensa que fue una mezcla natural, o sea, porque había mucha anarquía en esos entonces entre diferentes especies. Que Ujú. quisiera, le voy a pasar las entrevistas que yo hice con el doctor Piotti para que me platique usted, de acuerdo a su punto de vista científico, eh, en qué partes está usted de acuerdo y qué partes no está de acuerdo con lo que me Ujú. comentó el doctor Piotti, porque me parece interesante que sí tienen ciertas diferencias de opinión ahí y quisiera
ver si se puede llegar a un punto medio. Claro, sí. Con mucho gusto vamos a hacer, perdón, el análisis de lo que comenta todo Piotti. Evidentemente, como te comento, estamos en un lugar, en terreno desconocido completamente. Entonces, todas las conclusiones que podamos llegar a tener deben de ser basadas pues en un raciocinio y en una base científica, pues, y todas son válidas, porque al final del día no sabemos qué sucedió. Entonces, en la resolución de este misterio, tenemos que considerar todas las posibilidades, pues. Estamos pues en una situación de investigación en donde tonto sería pues no incluir alguna situación. Al contrario, tenemos que tener la mente abierta y tenemos que considerar todas las posibilidades para poder llegar a una conclusión y poder tener una aproximación a la verdad lo más accesible, lo más pronta posible. Entonces, pues bueno, esto evidentemente va a generar más dudas, va a generar más implicaciones en las cuales tenemos que tener pues esta mente abierta y que justamente, pues bueno, lo que le propuse también ahí en esa reunión a Jaime es que podamos tener ya pronto pues una reunión, un consenso, un congreso, un simposio de todos los científicos que han estado participando hasta este momento para poder llegar a hacer una declaratoria en conjunto, una declaratoria internacional del estado del arte hasta este momento de lo que ocupa en los seres de 60 centímetros y de los seres como María. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a Jaime le gustó mucho la idea y yo creo que para el año 2025 esta reunión va a ser posible. Háganla en Tijuana. Sí, sería muy bueno. Sí, Para que puedas, es un punto clave ahí. ajá. Bueno, Sí, yo creo que sí. doctor Rangel, le agradezco mucho su tiempo. Yo sé que ahorita ya se tiene que ir. Esperemos que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener. Muchas gracias por la información que nos compartió y mucha suerte con todo lo que vayan encontrando de ahora en adelante y esperemos que siga habiendo más noticias, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo para Psicoactivo. Muchas gracias por el tiempo y un saludo a todos. Muchas gracias. Que tenga bonito día. Gracias, igualmente.